Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 1. Alabado sea el Señor. Y Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, y es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. No, la gracia de Dios es una dispensación, ¿no? Y dispensación significa lugar, tiempo, época. Hay un tiempo, hay una época para la gracia, y este es el tiempo. Esta es la época, porque hubo otra época donde estaba la ley, ¿no? Ese también es una dispensación. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Y entonces Pablo recibió: si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Es decir, que a él se le fue dado ese mensaje de la gracia, de esta dispensación para los gentiles y para los judíos que se convirtieran al cristianismo. También estaba para ellos si querían. Esta dispensación, ¿dónde comenzó? Comenzó después de la cruz, cuando Cristo resucitó. O mejor dicho, cuando Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Porque dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿No? Y este es un nuevo pacto que se ha sellado con la sangre del Hijo de Dios. Pero la gracia le fue dada al apóstol Pablo, el mensaje de esta dispensación le fue dado al apóstol Pablo, y los otros apóstoles no. A ellos no le fue dada la dispensación de la gracia, solamente al apóstol Pablo, ¿no? Pablo después se las compartió a los otros apóstoles, se las compartió a Pedro, se las compartió a Juan, a Lucas, y ellos hablaron de la gracia hasta donde entendieron. Y hay muchas cosas que Pablo les hablaba y que ellos no entendían, y que Pedro decía las cosas. Hay muchas cosas que nuestro hermano Pablo habla que son difíciles de entender y que muchos tuercen para su propia perdición, dice. Entonces, gracias al Señor que nosotros tenemos la revelación de la gracia, y no solamente de la gracia, sino de la persona a la cual Dios llamó para revelarle este misterio, ¿no? Este misterio oculto de los tiempos antiguos. Y Dios siempre usa a personas de carne y hueso, ¿no? Para traer la luz, para traer la claridad a las mentes que, como la nuestra, estaban en la oscuridad. Entonces, el apóstol Pablo es el instrumento de Dios para nosotros, porque por medio de él nosotros podemos recibir el mensaje de la gracia. Bueno, ya sabemos nosotros ese mensaje del apostolado de Pablo, ¿no? Que es el apostolado superlativo. Si hubo un apóstol, el mayor de los apóstoles fue Pablo, para nosotros. Para los hermanos del reino, el mayor apóstol fue Pedro. Pero para nosotros de esta dispensación, el mayor apóstol es Pablo. Porque Pedro, por ejemplo, él no habló sobre el propósito de la ley. Pablo sí habló sobre el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Y muchos temas que hay para la iglesia, el apóstol Pedro no los habló, pero lo habló el apóstol Pablo. Por eso Pablo escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento, de las 27 que hay ahí. Tenía mucho más que decir que Pedro, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor: si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, alabado sea el Señor. Podríamos leer ahí también en Colosenses 1:25. Colosenses 1:25, del cual
soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese, para poder acotar a lo que Pablo venía hablando en Efesios capítulo 3. Entonces dice en el 2, el capítulo Efesios 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve. ¿No? Ya sabemos dónde él escribió, ¿no?, todo eso, que fue en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 11 en adelante, y también en el capítulo 2. Entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia. No sé cómo dice en su Biblia, ¿no? Cuál sea mi conocimiento. Sí, cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Nosotros tenemos que tener revelación, entendimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo para nosotros comienza en la cruz. Ahí está el misterio de Cristo, en la cruz. En la cruz era un misterio, y es un misterio todavía ahí. Y eso tiene que ser revelado al entendimiento, al espíritu de la persona que creció en Jesucristo. Y ahí el misterio le va a mostrar que esa persona que creyó en Jesucristo fue crucificada hace 2000 años con Cristo. Fue crucificada. ¿Quién yo? Si yo no existía. Sí, pero mi viejo hombre sí existía. El viejo hombre existía. ¿Y el cuerpo de pecado no existía? Sí, el cuerpo de pecado existía hace 2000 años atrás. Y eso fue en la cruz. Todo es un misterio que tiene que ser revelado. La revelación viene por el Espíritu Santo. No, por eso es muy importante que recibamos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé el conocimiento exacto de lo que es la cruz. Por eso lo primero que tiene que recibir un hermano es la regeneración. En la regeneración uno recibe la vida de Dios, pero después recibe el Espíritu Santo y después recibe el poder del Espíritu Santo para sostenerse en esta vida. Se tiene que sostener. Entonces dice, a saber que por revelación me fue declarado un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Uno de los misterios de Cristo es que nosotros estábamos con Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es nosotros? Una nueva creación. ¿Por qué decimos que estábamos desde antes de la fundación del mundo? Porque nosotros nos vemos como una nueva creación. En Adán nadie estuvo desde antes de la fundación del mundo. No, Adán fue desde el principio, nosotros éramos antes. Y antes nosotros estábamos con él. Ese es un misterio de Cristo que tiene que ser revelado. Es importante entenderlo, es muy importante. Porque tenemos que identificarnos con lo que nosotros éramos desde antes de la fundación del mundo. Ahora estamos en un cuerpo humano sujeto a debilidades, pero nosotros ya existíamos antes, ya existíamos, ¿no? Y ahora Dios nos preparó cuerpo para que nosotros vengamos a este mundo, ¿no? ¿Para qué venimos a este mundo? Para dar a conocer lo que Dios es, qué es lo celestial, qué es lo espiritual. Todo eso el mundo puede conocerlo a través de nosotros. Sin nosotros el mundo no va a conocer a Dios. Y le dijo Tomás a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Hace cuánto que estoy con vosotros? Le dijo el Señor. ¿Hace cuánto que estoy con vosotros, Tomás? ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entonces nosotros, la gente dice, mostrame a Jesús. Y bueno, y yo te lo estoy mostrando con mi vida, con mi carácter, con mi pensamiento, con mi sentimiento, con mi sensibilidad. Y bueno, y vamos a ir perfeccionando cada día más. No, ahora nuestra responsabilidad es que hemos venido a este mundo, ya estábamos desde antes de la fundación del mundo y venimos para un propósito, y justamente en esta dispensación, para que los hombres conozcan a Dios.
¿Por medio de qué? Por medio de nosotros. Cuando decimos de nosotros es por medio de la iglesia. Amén. Fíjese el trabajo que tenemos que hacer, que la gente conozca a Dios. Porque cuando conozcan a Dios están sin excusa. Cuando ellos ven a un justo caminando por el barrio entero está sin excusa. Porque tienen que ver la vida de ese justo, su conducta, su carácter, su andar, y no hay reproche ahí. Y entonces cuando ellos van delante del gran trono blanco van a decir, Señor, no, yo no sabía nada de esto, ¿cómo que no? Si ahí estaba el hermano que te mostró. Pero nosotros, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? La revelación que recibió Pablo, que nosotros que no teníamos parte, como dice acá en el capítulo 2 creo que es, o en el capítulo 1, cuando él dice que nosotros no teníamos parte, no teníamos herencia, ¿no? En otro tiempo, ¿no? Pero ahora nos ha hecho herederos, ¿no? Juntamente con él, de todas las cosas. Ahí en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, si aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios, ¿no? Y en el 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjese qué maravilloso, hermano, que ahora nosotros tenemos participación con toda la herencia de Cristo. ¿Dios? Este era un misterio que fue revelado, ¿no? El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos. Miren, nosotros somos herederos e incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. ¿Vio? Él fue hecho ministro por el don de la gracia, por la vida de Dios que recibió. Él fue hecho ministro por el don de la gracia. ¿Cuál es el don de la gracia? La vida de Dios. No, ese es el don de la gracia, porque la gracia trajo la vida de Dios a nosotros. No, esa vida es Jesucristo en nosotros, el Espíritu vivificante. No, el don de la gracia que me ha sido dado según el poder o la potencia, según la operación de su potencia. A mí que soy el menos de los más pequeños de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Fíjese, esto es muy hermoso que entendamos. No lo veamos como algo imposible de entender. Esto es fácil de entender. Porque los entendidos entenderán. ¿Qué significa? Que los que quieren entender van a entender. Eso significa, los entendidos entenderán. Porque Dios no hace excepción de personas, sino que Él le da a aquel que le pida, le hace entender. Y dice, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido, ¿no? Y de aclarar a todos, es decir, que no hace excepción de persona Él, ¿no? Y de aclarar a todos cual sea
la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Alabado sea el Señor. Y ahí volvemos nuevamente a Colosenses 1, 26 y 27, donde dice: a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. No, ese misterio ha sido manifestado. Es decir, que podemos ver, se manifestó, ese misterio se manifestó a quien, a los santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso misterio. Por medio de Cristo nosotros vamos a alcanzar la gloria. Sin Cristo no se puede. Esa gloria, hay una gloria que vamos a manifestar cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, resucitados y glorificados. Pero ahora hay una gloria que nosotros podemos manifestar ahora. ¿Cuál es esa gloria? Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que manifestar. Ese es un trabajo espiritual. Desde que me levanto hasta que me acuesto, Cristo tiene que ser manifestado. Ese es un trabajo. Y ese trabajo tiene recompensa en los cielos. Eso tiene recompensa, hermano. Por eso muchos quieren servir a Dios y miran las cosas materiales. No. Servir a Cristo o servir a Dios significa manifestar la vida de Cristo en donde yo estoy. Ese es un trabajo espiritual. Y entonces renuncio a mi vida y le doy lugar a la vida de Dios en mí. Vamos a leer el 28, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. En lo cual aún trabajo, combatiendo según el poder de Él, la cual obra poderosamente en mí. Alabado sea el Señor. Qué maravillosa esta palabra, amén, hermano. No sé si usted se está gozando. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice acá, volviendo al capítulo 3 de Efesios, dice que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados. Fíjese, como dice ahí en el capítulo 2, 16. Dice, y de reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un cuerpo, en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Fuimos incorporados, puestos, colocados allí en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles, lo que no teníamos parte, lo que éramos indignos según el entendimiento de los religiosos, pero Dios nos hizo dignos a nosotros, porque ahora estamos en el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿vio? Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, fíjese, alabado sea el Señor, y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Cómo entramos a poseer nosotros las promesas de Dios? No, la heredad de Cristo, la heredad del Padre, por medio del Evangelio. Cuando dice por medio del Evangelio se refiere específicamente a las doctrinas, a las enseñanzas que el Evangelio nos da para que alcancemos esa herencia. Nosotros tenemos que seguir ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas, ¿no?, que tiene el Evangelio para que nosotros podamos alcanzar la herencia juntamente con Cristo. El Evangelio encierra toda la doctrina. Si nosotros somos salvos, pero no seguimos las doctrinas, las enseñanzas del Evangelio de la gracia, entonces no vamos a alcanzar la herencia. No alcanzamos la herencia. Pero no perdemos la salvación, solamente nos vamos con la salvación nomás. Pero la herencia no alcanzamos. Eso ya vamos a hablar de a poco. No trate de entender en un solo día todo porque no se puede. Dice en el 7, del cual yo soy hecho ministro. ¿De qué fue ministro? El ministro es alguien que ministra, ¿no? Que ministra a otros. ¿De qué fue hecho ministro Pablo? Del Evangelio, ¿no? ¿De qué Evangelio? Del Evangelio de la gracia, no del Evangelio que tenían los otros apóstoles, ¿no? Porque vemos nosotros ahí en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo
7 vamos a leer en adelante. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado a mí como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacob y Cefa y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra, la mano derecha, de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, vio, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Entonces, Pablo le fue dada a él, ¿no? El ministerio. Él era un ministro del Evangelio de la gracia, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su potencia. Estoy leyendo ahí en Efesios capítulo 3, versículo 7. Y fíjese a quién buscó el Señor para ponerlo como ministro de este Evangelio de la gracia. A mí que soy el más pequeño de todos los santos. A mí que soy el más pequeño. Yo digo, dice él, no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo porque yo era perseguidor de la iglesia, ¿no? Qué hombre de Dios, qué hombre no fracasó y después Dios lo usó con más poder, porque Dios mira el corazón. Los hombres miran los hechos, pero Dios mira el corazón. Como hablábamos con un hermano ayer, y hablábamos de que había un hermano que era merecedor, según lo que uno ve, dice, es merecedor ya de un apartamento como anciano, como pastor. Sí, pero vos, le digo, yo no me guío por lo exterior, uno tiene que guiarse por lo interior. Porque un hermano puede ser muy trabajador, muy servicial, muy dadivoso, pero su corazón no ha sido tratado por el Señor. Su corazón todavía hay dureza, falta misericordia, falta muchas cosas. Mucho del carácter de Cristo falta en el corazón de él. Entonces, Dios miró para apartarlo a David, ¿qué miró? El corazón. Dice, porque David es conforme al corazón de Dios, dice. Y lo apartó. Y Dios no mira la conducta de los hombres, sino que mira el corazón del hombre. Y nosotros los pastores tenemos que ser igual. Tenemos que hacer igual. Entonces dice que soy el pequeño de todos los santos. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, he dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Vio? Este evangelio de la gracia es tan rico, ¿no? Es inescrutable, no se puede contar la riqueza que tiene este evangelio de la gracia. Nosotros, parte de esa riqueza, nosotros ya estamos gozando. Porque esta riqueza es espiritual. ¿Y cuál es la riqueza que nosotros tenemos? Que somos hijos de Dios. Eso es parte de nuestra riqueza, que somos salvos. Dios nos dio vida eterna. No, Dios nos prometió una inmortalidad. Esas son las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros. Y muchas, pero muchas, un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya, ¿no? Una morada en los cielos, mucha riqueza tenemos, ¿no? Bueno, y dice, soy el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. No se puede contar esa riqueza. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y bueno, y esta es la dispensación. Esta es la dispensación de la gracia. No hay lugar para otro evangelio. No hay lugar para otro evangelio, si no es el evangelio de la gracia. Nadie puede decir que está en la gracia si no tiene como apóstol al apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo? Porque Dios lo escogió a él. Por eso, Dios lo escogió al apóstol Pablo. Vieron que algunos son bautistas. Bueno, algunos son bautistas y a otros son
de algún otro nombre, pero nosotros aceptamos como maestro al apóstol Pablo porque Dios lo constituyó maestro, predicador y apóstol de nosotros, de la iglesia. Y a él se le fue revelado el misterio que estaba oculto de los tiempos antiguos. Bueno, y a él, justamente en esta dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, este misterio estaba escondido en Dios. Dios lo tenía escondido a este misterio. ¿Cuál era el misterio? Jesucristo. Completo. Jesucristo completo, no como cabeza, sino completo. Su cuerpo también estaba escondido ahí. Y nosotros estábamos ahí también. Gracias, Señor. ¿No? ¿Y cómo no teníamos conciencia cuando nacimos? No, porque nosotros nacimos en Adán. El que nació en Adán murió. ¿No? Él nunca se va a acordar que estuvo delante de la fundación del mundo porque no se va a acordar, él no estaba. Él estuvo desde el principio, pero no desde antes. Nosotros ahora sabemos que estábamos desde antes de la fundación del mundo en Cristo, en Dios. Gracias, Señor. Para que la multiforme sabiduría de Dios, mire, la multiforme, no, tiene mucha forma la sabiduría de Dios, sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Yo, este evangelio o este misterio tiene que ser anunciado por la Iglesia, ¿no?, a los principados y a la potestad, fíjese. Y nosotros tenemos que... ¿Cómo hacemos este trabajo? Ahí en el capítulo 1, 21 de Efesios dice: sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, más en el venidero. El 20, lo cual obró en Cristo resucitándolo de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces nosotros tenemos que anunciarle, dado que nosotros estamos allí, porque Cristo nos puso con Él en los lugares celestiales, nosotros tenemos que predicar el Evangelio en el cielo, estando acá en la tierra. Ahora, ¿dónde comienza el cielo? ¿Dónde comienza el cielo para que nosotros podamos predicar? El cielo comienza donde termina la tierra. ¿Dónde termina la tierra? Debajo de nuestros pies. ¿Y después qué comienza? El cielo. Y estamos en el primer cielo. Y entonces nosotros tenemos que anunciarle a los principados y a la potestad, ¿no? Porque ellos usan, como Dios usa nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, los demonios y principados también usan los cuerpos de las personas que no creen, de los brujos, de los hechiceros, de aquellos que nacieron en Adán. Y nosotros tenemos que predicar, dice, en el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia. La Iglesia tiene que dar a conocer a los principados y potestades en los cielos. Acá habla de los cielos, no habla del cielo, sino que habla de los, en plural. Quiere decir que empezamos acá y después seguimos más arriba y después seguiremos más arriba. Anunciándole a los principados y potestades el Evangelio de la gracia. Ese es nuestro trabajo. Primeramente tenemos que ser tratados por Dios en nuestro interior. Dios tiene que, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, dice que Dios tiene que darnos espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de Él. Para que podamos conocer, sobre todo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de su potencia, de su fuerza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y lo colocó a su diestra en los cielos. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más en el venidero. Es decir, que los demonios están en el lugar donde no tienen que estar. ¿Cuál es el lugar de los demonios? El infierno. Ahí es eso, pero ellos están en los lugares celestiales.
Y entonces nosotros le tenemos que hacer retroceder a los demonios. ¿Cómo le hacemos retroceder a los demonios? Con la predicación del Evangelio de la Gracia. La predicación va de dos formas, por supuesto, va una manera hablada, publicada por nuestra boca y otra con nuestros hechos. ¿No? Porque predicamos no solamente hablando, sino viviendo el Evangelio de la Gracia. Y así hacemos retroceder. Por eso los barrios que tienen una iglesia que tiene este mensaje de la gracia se tiene que sentir bendecido. Yo me acuerdo cuando empezábamos nosotros acá, estaba lleno por las esquinas, lleno de muchachos tomando cerveza, drogándose y todo eso. Hoy ya no lo vemos a eso. Y veíamos altares de Gauchito Gil y no sé qué, casi no lo vemos acá en nuestro barrio, acá. Pero todavía está, porque como la iglesia no está formada, lográbamos más cuando había más hermanos. ¿No? En el tiempo que ya estábamos para definir los ministerios y los lugares que iban a ocupar los hermanos, bueno, el enemigo entró y hizo desastre. Y quedamos, bueno, un poco debilitados. Pero el nombre del Señor no quedó debilitado. El Señor nos mantiene firme. Gracias, Señor. Entonces, fíjese la responsabilidad que tenemos nosotros de publicar, ¿no?, a los principados y potestades en los cielos. Alabado sea el Señor, fíjese usted, ¿no?, en los cielos, como dice en el capítulo 1, en el versículo 3 de Efesios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales son nuestros, la tierra es nuestra, Dios nos dio a nosotros. No solamente que nos dio la tierra, sino que nos dio el cielo. Eso es nuestra herencia también. Gloria a tu nombre. Y nosotros tenemos que hacer retroceder al diablo, predicando y predicando. Pero parece que como nosotros no predicamos, entonces el enemigo sigue avanzando, avanza a paso agigantado. La maldad se está multiplicando. El satanismo y todas las maldiciones están avanzando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No, nosotros estamos perdiendo tiempo, porque nosotros ya teníamos que tener un grupo evangelístico para poder salir a la calle a predicar. Bueno, pero vamos a orar, amén, hermano. Amén. Vamos a orar y cada uno prepárese para esa tarea, hermano. Gloria a tu nombre. Hermana, prepárese para predicar, necesitamos esa tarea. Cuando nosotros empezamos a predicar, entonces vamos a ser semejante a aquel hombre que trabaja su tierra, ¿no?, y sembró la semilla y después se encuentra con muchas plantas de frutales y con mucho fruto. Pero sin el trabajo no se puede, hay que trabajar primero. Así está escrito. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, por medio del Evangelio de la Gracia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia, a los principados y a las potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna. Fíjese, es una determinación. ¿Quién determinó que salgamos a la calle a predicar y quién determinó que hagamos retroceder al diablo y a sus huestes? Dios. Porque dice ahí, conforme a la determinación eterna que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor no quiere que ningún endemoniado, ni ningún espíritu inmundo, ni ningún ángel caído venga a querer ocupar el lugar que a nosotros nos corresponde. No quiere y no lo va a permitir. Aunque nosotros nos crucemos de brazos, tomará a otros. Si nosotros no queremos, la obra se va a llevar a cabo igual, otros lo harán. Pero nosotros quedaremos sin fruto. Nosotros no nos podemos levantar en la primera fila, nosotros queremos ser partícipes de aquello. Esta es nuestra hora. Nosotros estamos en esta dispensación, esta es nuestra generación. Estamos vivos, estamos para llevar a cabo una tarea, de que es predicar el Evangelio de la Gracia. Y entonces tenemos que armarnos con este pensamiento de hacer ese trabajo. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Lo harán otros y la recompensa se la van a llevar nosotros también. Ellos seguirán en la primera fila y nosotros nos quedaremos aquí. Y si viene Cristo en este tiempo, nos quedaremos si nosotros no hacemos trabajo. Y yo conozco hermanos que conocen el mensaje de la gracia y que ya están predicando.
Predican en las plazas, predican en las estaciones de tren, predican en los hospitales, predican en los cementerios, predican en las clínicas privadas, predican en todos lados. No, bueno, ellos son, por predicar son como más de 1000 hermanos reunidos. Y todas las iglesias de ellos tienen 300, 500 hermanos, como mínimo. Porque trabajan y predican, no solamente con la boca, sino con los hechos predican ellos. Algún día le voy a llevar para que puedan conocer la iglesia. Alabado sea el Señor, la iglesia central allá en José Cepá. Entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas. No. Conforme a la determinación, el 11. 3:11, hermano. ¿Lo está viendo usted, 3:11? ¿Quién determinó eso? Que se predique el Evangelio en los lugares celestiales. ¿Quién lo determinó? Es una determinación. Es algo que cuando Dios determina algo, no se vuelve atrás. Él no se va a volver atrás. Ya determinó. Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. No, por la fe de Él tenemos entrada con confianza. Por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces no tenemos que desmayar cuando vemos un hermano que está pasando por tribulaciones, por problemas por causa del Evangelio, porque sabemos que eso es necesario. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Fíjese, Dios tiene familia en el cielo y en la tierra tiene familia Dios. Toda la parentela en los cielos y en la tierra. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿No? ¿Cuál es la riqueza de su gloria? El ser corroborados con potencia en el nombre interior por su Espíritu. Él oraba, Pablo oraba, esta es una oración del hermano Pablo, de ser fortalecido con todo poder en el hombre interior. De ser fortalecido con todo poder en el hombre interior. Es decir, que el hombre interior tenía que ser fortalecido. El Espíritu Santo asiste al hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? La vida de Dios que tenemos nosotros. La vida de Dios que se unió a nuestro espíritu, no, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios se unieron, ese es el hombre interior. No, es el hombre interior, es espíritu, es espiritual. ¿No? Y pero necesita de la asistencia del Espíritu Santo. Fíjese, porque a esta hora trabajan los tres. Trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. ¿No? Para que... Y Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vio que él oraba al Padre, ¿no? Al Padre, siempre la oración tiene que ser al Padre. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿No? La riqueza de su gloria. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Fíjese ahí en el capítulo 1:18. La riqueza de su gloria. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual lo operó en Cristo resucitándolo de los muertos y lo colocó a la diestra en los cielos. Fíjese, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Y entonces nosotros tenemos que ser enriquecidos en esa gloria con la cual Cristo fue enriquecido. ¿Cuál es la riqueza de Cristo? No, la riqueza de Cristo es lo que Él recibió para Él. ¿Qué recibió Él para Él? La vida de Dios. La vida de Dios fue lo que hizo posible que Jesucristo resucitara de entre los muertos. La vida del Padre. La vida del Padre fue lo que hizo posible que Jesucristo resucitara de entre los muertos. Por eso ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo 4, que dice, Romanos capítulo 1, el cual fue declarado Hijo de Dios
con poder, ¿no? Según el Espíritu de su santidad. Esa es la riqueza de su gloria. La riqueza de su gloria, ¿no?, es lo que Él recibió. ¿Y qué recibió? Él recibió el Espíritu de su santidad. El Espíritu de su santidad es la vida del Padre. Dios tuvo que manifestar su poder. ¿Cuál era su poder? Su propia vida, para poder resucitar a Jesús de entre los muertos. Y ahora Jesús fue revestido con esa gloria. Y Pablo dice, yo quiero pedirle al Padre que ustedes también sean revestidos con aquella gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. El ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ya no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestro corazón. Y sabemos que Cristo no habita en nuestro corazón, en este que bombea sangre. Porque acá está hablando de que Cristo sea nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, que habite Cristo. ¿Cuándo habita Cristo en nosotros, en nuestro corazón? En nuestra parte sensible, porque el corazón es un órgano sensible, pero que sin embargo es vital. Entonces, Cristo habita en nosotros, en nuestros corazones, cuando nosotros empezamos a sentir pensamientos y sentimientos que no teníamos antes, por ejemplo, el amor. Entonces, porque Dios es amor, y Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando sentimos amor por aquellos que nos agobian, por aquellos que son enemigos de nosotros, entonces estamos viendo que en nuestro corazón está habitando Cristo, porque Él nos hace sentir amor, misericordia. Antes no teníamos eso, ¿no? Respeto, ¿no? Bondad, todo eso. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, fíjense, hermanos amados, ¿no?, el privilegio que nosotros tenemos de tener el entendimiento que tenemos, ¿no? Porque este entendimiento no lo tienen todos. Porque no todos creen en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es muy demandante, demanda demasiado, ¿no? Muchos ven nuestra demanda como una dureza de parte de nosotros, que somos muy duros nosotros. Pero el Evangelio de la Gracia demanda, según ahí en Tesalonicenses, en el capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el Evangelio de la Gracia demanda todo nuestro ser para el Señor. No tenemos, pero esa es una entrega voluntaria. Eso nadie le puede obligar al otro a hacerlo. Uno tiene que hacerlo voluntariamente, ¿no? Dice en el capítulo 5 de primera de Tesalonicenses, dice el 23, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nosotros como aquellos que hemos sido puestos al Señor para perfeccionar a los santos, les llevamos a los hermanos por medio del Evangelio de la Gracia, por medio de la doctrina, a que tiene que presentar su espíritu, su alma y cuerpo al Señor. Y cuando nosotros vemos que su cuerpo está siendo direccionado para vivir la vida de este mundo o para saciar la carne, entonces decimos, no, hermano, eso no corresponde. Y los que dicen los hermanos, no, eso era antes. Antes, como dijo un hermano, yo le di mi espíritu al Señor, con mi cuerpo hago lo que quiero. Y no puede ser, no puede ser. El Señor quiere todo. ¿Por qué quiere todo? Porque Él lo dio todo. Amén, gloria a Dios. Él no nos dio su espíritu solamente, Él dio su cuerpo por nosotros. Amén. ¿Acaso no murió, no ofreció su cuerpo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos, para que tengamos un nuevo nacimiento? Entonces Él demanda de nosotros todo. ¿Pero por qué lo dio? Por amor Él. Y entonces Él quiere que nosotros demos todo por amor.
Y hasta que no tengamos ese sentimiento de entregarlo todo por el Señor, no estamos preparados para servir. Porque si nosotros nos quedamos con una parte de nosotros, es esa parte que va a usar el diablo para destruir la iglesia de Dios. O nos entregamos espíritu, alma y cuerpo al Señor, o sigamos con nuestra vida. Entonces, fíjese, qué demandante que la gracia. La gracia demanda demasiado. ¿Vio? Nosotros vivimos una vida espiritual. Una vida que nos guía la palabra de Dios, porque la palabra son espíritu y son vida. Y demanda. Y bueno, y amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Entendemos eso. ¿Por qué entendemos que Él nos amó primero? Porque nos fue revelado el misterio de la cruz. Nos fue revelado. Y no es que Dios nos dijo te amo y se quedó allá, sino que Él envió a su Hijo. Amén. A su único Hijo. Gracias, Señor. Para que cayera en las manos de los pecadores, y los pecadores se ensañaron de Él. Se ensañaron, pero con mucha brutalidad. ¿No? Lo golpearon, yo me imagino, sin sentimiento, nada. Le dieron con todo al Señor. ¿No? Y eso lo hizo por nosotros. Amén. Por amor a nosotros. Gracias. Y ahora Él demanda que nosotros le amemos de la misma manera que Él nos amó. Gracias. ¿No? Con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Que el Señor le bendiga, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar. Gracias, Señor. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, por la iluminación que tú nos das, Señor. Señor. Por el entendimiento. Gracias, No podemos Señor. decir